a esta charla de Genios Nocturnos. Normalmente Genios Nocturnos es un programa de divulgación universitaria creado e impulsado por Universidad Montreal con el objetivo de seguir compartiendo el contenido, el conocimiento y el contenido, y nos encanta compartir. Esta noche vamos a tener algo muy distinto a lo que hemos venido haciendo, porque las conferencias de Genios Nocturnos se venían realizando únicamente con un ponente, un profesional en un área, pero ahora juntamos a dos profesionales de la psicología para que saquen chispas en esta noche de Genios Nocturnos. Más que una videoconferencia, es una charla entre Omar y Jesús, que nos van a hablar de todo lo que sucede alrededor de lo que se ha venido presentando a través de la pandemia, las terapias virtuales. Qué tan bueno es, qué alcance tiene, qué es lo bueno, lo malo, lo peor, etcétera. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta experiencia. Les platico únicamente para darles el contexto a los que son nuevos y a los que no han participado en esta experiencia de Genios Nocturnos. Genios Nocturnos es un proyecto que se planteó y que se planeó antes de la pandemia con el objetivo de seguir compartiendo el conocimiento por las noches, y que ahora con la pandemia pues nos ha favorecido mucho porque es aquel vínculo en el que seguimos viéndonos a través, aunque sea de una pantalla. Entonces, como bien les decía, esta noche va a ser una charla entre Jesús y Omar, que nos van a compartir su conocimiento. Y únicamente como introducción, me gustaría compartirles un poquito de la reseña de estos grandes ponentes de la psicología, que además yo creo que ambos han sido figura dentro de esta licenciatura de psicología y dentro de la historia de psicología de Universidad Montreal. Ambos han tenido bastante aportación y pues merecen este espacio. Les platico un poco sobre Jesús Ortega, que además es nuestro maestro en todo el área de psicología y educación. Él es psicólogo en Centro de Educación, él es psicólogo en Centro de Desarrollo Infantil, con atención a niños en primera infancia, docente a nivel licenciatura desde el 2016, director de las licenciaturas en Psicología, Desarrollo Infantil y Educación Media Superior en Universidad Montreal. Clínica psicoanalítica en consultorio privado desde hace 5 años, con tratamiento a pacientes adultos y adolescentes. Y Omar es licenciado en Psicología y maestro en Psicoterapia Humanística Existencial por la Universidad Vasco de Quiroga. Trabaja en consulta psicoterapéutica individual para niños, adolescentes y adultos. Trabajó como consultor para empresas como Cane. Es docente de Universidad Montreal, UNIT y UBAC, y es cofundador del Instituto IPSE, el cual es un centro de atención psicológica, capacitación y actualización para profesionistas del área de la salud mental. Y además, ambos son unos tipazos y unos grandes amigos, que la verdad es que las charlas con ellos siempre son muy buenas. Entonces, pues los dejo para que puedan comenzar con esta presentación. Adelante y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Lupita. Profe Omar, ¿ya andas por aquí o no? ¿Ya renunció? Dicen que tuvo miedo, ¿eh? Alguien me dijo que Sí, tuvo miedo, que tuvo frío. Entonces vamos a ver si ahorita da una calentadita, porque no lo vemos por aquí. Yo creo que le dio frío, pero... Él va a decir que se le fue el internet. Ok. Que si le pueden dar un minutito, porque se va a estar conectando. Ok, perfecto. Pues no sé si mientras tanto quieras comenzar un poquito a platicarnos cuál es el tema y cuál es la charla que vamos a ver entre ustedes dos, profe. Claro que sí, Lupita. Bueno, pues bienvenidos los que ya están por aquí. Algunos ya nos conocemos.
Un saludo para los que nos conocemos y hemos tenido oportunidad de compartir espacio tanto dentro del aula como un poquito afuera. Y bueno, la plática del día de hoy, caray, ya hasta se me olvidó el título de la charla, Lupita. ¿Cuál es el título? Sé que vamos a hablar de algo que tiene que ver con psicología, pero ya se me olvidó el título. Empezamos con todo, ¿eh? Ya me siento como los alumnos cuando empezamos a exponer. Vamos a hablar del uso de las herramientas tecnológicas como apoyo dentro de la clínica. Entonces vamos a estar hablando, el profesor Omar y un servidor, en relación a la psicoterapia, pero en modalidad virtual. ¿Cómo se trabaja? ¿Se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? Como seguramente algunos de ustedes lo saben, el profesor Omar trabaja desde la clínica humanista, un servidor trabajó desde la clínica psicoanalítica, y justamente algunas de las discusiones que vamos a tener es si la psicoterapia virtual puede aplicar tanto en su enfoque como en el enfoque que un servidor maneja, cómo lo aterrizamos desde cada una de las áreas, si tienen puntos de empate, puntos de discrepancia. Eso es principalmente con lo que vamos a estar platicando un ratito. No quiero seguir hablando porque no está y le empiezo a ganar en el round, está escondido de abajo del ring, y no sale. Bueno, en lo que llega el propio Omar y se termina de poner los guantes, les platico un poco la dinámica en la charla. La idea es, bueno, que ellos vayan platicándonos sobre la relación a esto que van a ir comentando y que van a ir pues charlando entre charla y debate un poco. Si alguien sobre el tema o sobre lo que están hablando tiene una pregunta, con gusto lo pueden hacer a través del chat en vivo desde nuestra plataforma Blackboard, que es la plataforma además con la que impartimos todas nuestras clases en línea, la que nos permite también tener el contacto y la asistencia directa con todos nuestros alumnos. Van a poder ir haciendo sus preguntas y con gusto el maestro Jesús y el maestro Omar van a ir respondiendo cada una de sus preguntas y de sus cuestionamientos. Así que es el momento de que se invierta un poquito la clase, de que ahora las preguntas se las hagan ustedes a ellos y pues vamos a ver si ya se pudo conectar el maestro Omar. No, desactivé un poquito aquí el micrófono, pero bueno, parece que por ahí me aparece a lo mejor me parece que se está intentando conectar el maestro Omar, y pues ya saben cómo es el internet, ya saben que a veces nos hace malas jugadas, es como que huele el miedo, y justamente cuando más importancia tenemos de conectarnos es que no nos lo permite. Pero bueno, mientras inicia y entra el maestro Omar, Jesús, no sé si que nos quieras comentar un poquito sobre la oferta educativa que tiene Universidad Montreal dentro del área de psicología y qué es lo nuevo que nos presenta ahora este año, porque además trae primicia por ahí el área de psicología en Universidad Montreal. Así es, Lupita, muchas gracias. Bueno, pues como saben, dentro de la propuesta académica que tenemos de Universidad Montreal está la licenciatura en psicología, tenemos también la licenciatura en desarrollo infantil, la licenciatura en educación media superior, ya tenemos un ratito trabajando dentro de los posgrados con la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Recientemente estamos hablando de 3-4 años, empezamos con psicología forense, y la primicia para este ciclo escolar, para este 2020, es que empezamos con la maestría en tanatología. En la maestría y en el doctorado tenemos el doctorado en psicoanálisis. Son un poquito de la oferta que tenemos en esta área.
bastante completo. Yo creo que hay un poquito de todo. Y pues los invitamos a que por ahí nos sigan a través de redes sociales y que además también visiten la página de Universidad Montreal para que conozcan los detalles de toda esta oferta. Y pues ya, aprovechando el comercial, vamos iniciando un poquito en el tema. La pandemia es algo que nos llegó a todos por sorpresa, obviamente es algo que era imposible de predecir, aunque pues ya sabíamos que este nuevo siglo nos iba a traer un nuevo cambio, pero yo creo que a todos nos agarró por sorpresa, y no solamente de que nos agarró por sorpresa, sino que tuvimos que hacer muchos cambios y muchas adaptaciones que anteriormente no teníamos, ¿no? Como esta parte del uso de la tecnología, que si bien a lo mejor lo aplicábamos para redes sociales, que si lo aplicábamos a lo mejor para otras cosas, pues no lo usábamos como herramienta de trabajo. Entonces ahora la pandemia nos hizo que aquellas tecnologías o aquellas herramientas tecnológicas se convirtieran en un arma de trabajo, y pues más que nada también para profesiones como la psicología. Entonces es un poquito de lo que vamos a estar hablando hoy. Ya llegó Omar, me confirma aquí la producción que ya llegó Omar. Perdón. Si me ayudas con moderador. Déjame, te pongo como moderador. Dame un segundo. Ya estaban acá haciendo tus apuestas de que te habías rajado. Y no sé. Ya sé, pero es que la cuestión aquí es como todo. Las cosas buenas tienen que tomar su tiempo. Eso que ni que, ya estás como moderador. Claro. Hola Jesús, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Por ahí les voy saludando en lo mientras. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Tal cual, buenas noches. Espero que no llegues así a tus clases, porque entonces habrá que revisar con el departamento encargado si así ingresas normalmente, profesor. Luego, a intimidar con un puesto, pero no pasa nada, aquí no nos vamos a intimidar. Primero que nada, buenas noches. Bueno, pues yo los dejo. Creo que si ya empezaron a hablar de puestos, yo los dejo y adelante con su charla, amigos. Gracias. Ya creo que ahí te veo a mí, creo que me ven. Creo que ya estamos bien, ¿verdad, profe? Sí, todo bien. Excelente. Bueno, pues vamos arrancando porque ya el tiempo comenzó por estos rumbos. Y bueno, compatibles un poquito aquí con el profesor, habíamos platicado cuando nos hicieron la propuesta de esta charla, cómo es que podíamos aterrizarlo y cuáles eran los temas. Y justamente, invariablemente, el tema de la pandemia y los cambios que han ocurrido nos llevaron a proponer este tema, ¿no? No quiere decir únicamente que vamos a hablar de la psicoterapia en la pandemia, quiere decir que vamos a tocar este tema gracias a la situación que está de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Es lo que yo le preguntaba cuando comenzamos a revisar el tema. ¿Por qué vamos a hablar de esto, Omar? O sea, ¿qué sentido tiene hablar de la psicoterapia virtual? Realmente es una herramienta que nos sirve, que no nos sirve, y pues invariablemente, repito, la cuestión de qué ha ocurrido recientemente nos ha llevado a los profesionales de la salud mental a establecer herramientas nuevas, ha llevado también a los pacientes a utilizar esas mismas herramientas. Hay pacientes que no están muy a favor de esto, hay terapeutas incluso que no están muy a favor de esto. En lo personal, salvo que tú, profe, tengas otra opinión, creo que hay 3 tipos de terapeutas en relación a este tema. Uno, terapeutas que desde antes de que viniera la pandemia ya estaban trabajando en modalidad virtual, o sea, ya estaban atendiendo
a partir de videollamadas, a partir de llamadas telefónicas, y que entonces realmente esta cuestión de la pandemia no les vino a modificar prácticamente nada porque ya tenían la experiencia, ya tenían todo el expertise en este tema. Por otro lado, creo que hay otro tipo de terapeutas que no venían manejando este concepto, que solamente lo manejaban esencialmente cara a cara, y que cuando vino esta situación a partir de marzo, lo que generó fue que empezaron a hacer uso de las herramientas tecnológicas. Y creo que no nos vamos a dejar mentir, porque justamente cuántas veces no vemos en Facebook o en las redes publicidad, pero publicidad en relación a psicoterapia virtual. Y el tercer tipo de terapeutas que creo que también ha ocurrido recientemente es estos terapeutas que en cuanto comenzó la pandemia, corrieron a sus casas a esconderse y le dijeron a sus pacientes, pues mucho gusto en conocerte, fue un placer conocerte, ¿y qué crees? Nos vemos cuando todo esto acabe porque yo no atiendo de manera... Esos son los tres tipos de terapeutas que de marzo para acá yo he logrado detectar, profe. No sé tú qué has visto. No sé si me escuchan, no sé si tengo audio, perdón. Sí tengo audio. Bueno, alcancé a escuchar lo que comentaba el maestro Jesús. Tengo una bronca yo con el audio, escucho las notificaciones, escucho perfectamente, pero no escucho al maestro Jesús. Me parece que estaba hablando acerca de los tres tipos de justo. Creo que por ahí ya. ¿Me puedes decir nada más algo, Jesús, para saber si escucho audio? Sí, te escuchas bien, profe. Ah, perfecto, ya tengo yo también audio, ya me quito de esta situación. Bueno, Jesús ya lo decía, platicábamos un poquito acerca de la necesidad y coincido en esto. De hecho, creo que pudiéramos ver esta parte de diferentes tipos de terapeutas. ¿Dónde me voy a ubicar yo para empezar por esa situación? ¿Dónde me voy a ubicar yo desde el contexto de mi trabajo clínico? La realidad es que la pandemia nos lleva para allá. La pandemia nos lleva a tener que implementar estas nuevas tecnologías. Creo que yo había sido un poco renuente en esta situación, tengo que ser sincero. Actualmente ya estoy trabajando en unos formatos en línea, pero creo que hay muchas cosas ahí que no sé, que de repente puede haber una bronca. No sé, no escuché la última parte de tu introducción, Jesús, perdón, pero yo me consideraría en el terapeuta que por el momento, por la situación en línea, en este momento estoy trabajando así por la pandemia que estamos viviendo, pero una vez que acabe esto, creo que voy a regresar completamente al trabajo presencial. No sé si se va a poder con todos, digo, a veces hay pacientes que por la distancia están en otro país, en otro lugar, y es complicado, pero creo que la gran parte de mi consulta va a regresar al proceso presencial. De hecho, pues yo he seguido trabajando, obviamente con todas las medidas de contingencia necesarias, pero hemos venido trabajando en la parte presencial. Creo que estás en un sistema igual. ¿Cuál sería tu postura? ¿En dónde entras tú? Creo, profe, que en lo particular, yo estoy entre el 1 y el 2. ¿Por qué entre el 1 y el 2? Porque me mostraba anteriormente un poquito escéptico en relación al trabajo por videollamada. Ahorita creo que más adelante vamos a profundizar en relación a cada uno de nuestros enfoques, pero una de las preguntas que yo me comencé a hacer desde que iniciaron las videollamadas y desde que empecé a escuchar que había psicoterapia a partir de videollamada era: ¿el psicoanálisis realmente podría trabajar un modelo terapéutico a partir de esta instancia? ¿Es posible? ¿No es posible? Me mostraba escéptico. Sin embargo, ya había tenido un acercamiento previo con algunos pacientes que justamente, como lo mencionabas, iniciaron de manera presencial, iniciaron presentes en el consultorio y que por alguna razón, una cuestión de mudar de residencias, fueron a otra ciudad, incluso a otro país, tuvimos que hacer algunos ajustes. Y entonces empezamos a practicar, porque al principio, debo decirlo, fue así, vamos a ir viendo cómo lo vamos ajustando, cómo lo vamos realizando, y fue así como comenzamos. Y por supuesto que ahora, con esta situación que ya llevamos 6 meses, se tuvo que hacer ese cambio. Hubo pacientes que, así como dije, hubo terapeutas que dijeron, ahí nos vemos. En lo personal yo consideré, y creo que en eso vamos a estar muy de acuerdo, en que no podemos abandonar a los pacientes. No podemos decirle al paciente, híjole, no te puedo ver dentro del consultorio, entonces ahí nos vemos,
y las angustias que tengas, los problemas que se disparen, las dificultades que tengas, pues no me interesan prácticamente, porque ya será cuando vuelvas, y eso sí vuelves, que lo empecemos a atender. Así, yo creo que eso es una forma de abandonar al paciente, que habría que tener mucho cuidado y habría que poderle ofrecer otras alternativas. Entonces, pues procedí a ofrecerles esas alternativas. Hubo pacientes que las tomaron a bien, hubo pacientes que dijeron, ¿qué le parece si mejor cuando ya se pueda volver, yo le llamo, adelante? Aunque parece ser que Parece que se nos fue. Así, Sí. así pasa cuando les da miedo. Oye, pero en lo que regresa Jesús, comentabas tú que regresas completamente a presencial, ¿no? O sea, tú no sigues dando terapia en línea, pero aunque regreses a presencial, no va a haber nada de la tecnología que tú adaptes a tu forma de terapia, no sé, a lo mejor la cita, a lo mejor, no sé, no hay algo que te deje la tecnología. Ok, hola Jesús, bienvenido de nuevo. Ya vi que te dio frío, a medio discurso no pasa nada. Fue el primer round, profe. Tuve que ir a tomar agua, perdón. Sí. Mi coach me puso a la toallita, ya me dijo cómo dar el siguiente golpe. Exacto, luego aconsejar, porque bueno, no pasa nada. Lupita nos pregunta rápido, bueno, me pregunta a mí en lo particular y creo que se puede extender. Una vez que se acabe esta situación de la pandemia, ¿vamos a regresar o no podemos implementar una parte? Creo que es esta situación, Lupita. Yo no es que, digo, tenemos que irnos adaptando. Por aquí leí algunos comentarios que decían procesos de adaptaciones, la cuestión tecnológica. No pueden en ningún sentido, no podemos en ningún sentido quitar la tecnología. No podemos decir, vamos a quedarnos atrás y si no es presencial no pasa. Creo que la gran parte de mi consulta se va a quedar en presencial, aunque no dudo que algunos pacientes vamos a continuar en línea, pero creo que va a ser mucho a la necesidad del paciente. Si el paciente está lejos, si está en otra ciudad, si tuvo que mudarse de país y quiere continuar su proceso y no quiere, tal vez no tiene las herramientas para encontrar un terapeuta adecuado en este lugar nuevo, pues evidentemente vamos a tener que continuar. Digo, además de que se le han ido sumando cosas a la cuestión tecnológica. WhatsApp es un medio ahora instantáneo de comunicación, que ahí, digo, luego tocaremos algunos temas también de límites con los pacientes. Las llamadas son otro medio, dice Andrea, dijo que no contestaba llamadas. La realidad es que ese es un límite que yo pongo. Justo las llamadas dependen mucho del paciente que te las realiza. Jesús conoce y sabe que hay pacientes demandantes de atención, de cariño, que están tratando de llenar a través del terapeuta al inicio del proceso y tenemos que lograr que se desprendan de esa situación. Entonces, creo que sí las hemos ido integrando y creo que cada vez se van a integrar más, pero también presentan muchos retos. Antes de hablar de los retos que yo veo sobre este trabajo en línea con Jesús, y de hecho me gustaría hacerle una pregunta y yo contestarla antes de dársela, es justo qué retos hay desde el corte que trabaja. Digo, Jesús, ya saben, trabaja desde psicoanálisis. Pues, ¿qué les puedo decir? No. Trabaja desde psicoanálisis y yo trabajo desde humanismo. Y entiendo que los retos son diferentes. Ahorita Jesús nos explicará un poco desde su concepto. Incluso creo que me preguntará algunas dudas que surgen desde el trabajo, desde el corte, pero puedo comentar algunas de las mías. Desde humanismo trabajamos mucho desde una parte de un ambiente terapéutico, y el ambiente terapéutico hasta estos años se nos había enseñado que tiene que ver también con el espacio, y creo que eso es uno de los grandes retos desde el corte humanista, el tener un buen espacio terapéutico. A veces para nosotros, de este lado, los terapeutas, no hay bronca. ¿Por qué? Pues yo estoy en mi consultorio, yo me adapto al ambiente, pero creo que uno de los grandes retos acá es cómo lograr que el paciente también se sienta en este ambiente. Es vital. ¿Qué cosas incluyen el ambiente terapéutico? Libertad de juicio, no sentirse en ningún momento del juzgado tampoco, confidencialidad. Pues que Perdón, ya regresé, perdón. Dice por acá Katia que la vinculación persona a persona, de hecho el trabajo desde humanismo se realiza mucho desde la parte de frente, o sea, el formato, la distribución del consultorio es yo estoy aquí y mi paciente está frente a mí. Y otra parte es la presencia del terapeuta como tal, y hablamos mucho de congruencia y del terapeuta mostrándose de forma real, y eso incluye algunas cuestiones de seguimiento, algunas cuestiones incluso
de lenguaje no verbal. De repente yo puedo acompañar al paciente con una sonrisa, de repente yo puedo acompañar al paciente en cara. Obviamente hay un límite, no voy a acompañar a un punto no terapéutico, pero creo que es uno de los grandes retos. ¿Cómo logro que el paciente cree un ambiente terapéutico en casa, cuando tal vez si vivo con la familia y me voy a quejar de la pareja, está ahí en la puerta escuchando, ¿no? Como ya escuché que me nombró, ¿cómo voy a lograr de repente estas pequeñas fallas técnicas, ¿no? A Jesús yo ahorita lo veo, pero lo veo borroso y es una cuestión de internet. ¿Cómo puedo? Creo que todavía es uno de los pequeños retos que encuentro. Jesús ahorita nos compartirá cuáles son los retos desde psicoanálisis. No, y uno de los principales retos que ustedes tienen desde el enfoque humanista es que cómo van a dar el abrazo a la distancia, ¿no? Cómo le van a dar el apapacho, de manera, van a abrazar la laptop, el celular, la tablet. Es una de las grandes dudas que yo tengo con el humanismo, ¿no? ¿Cómo ese becho y apapacho? Que afortunadamente acá eso no sucede, ¿no? Afortunadamente acá eso no hacemos. No, uno de los principales, creo que retos que tenemos tiene que ver con también desde la parte teórica. ¿Por qué desde la parte teórica? Ahorita que mencionaste eso, me acordé, Jacques Alan Miller, el yerno y seguidor de la teoría lacaniana, el yerno de Lacan, una de las cosas que decía hace alrededor de 20 años es que el análisis a partir de la bioconferencia era imposible, que no podía darse. Así lo decía, prácticamente como un decreto, porque decía que el entorno virtual no permitía que estuviera el cuerpo del analista. Así lo mencionaba él y se refería justamente al cuerpo físico. Miller establece que si no hay cuerpo, aunque haya una interacción, no hay presencia. Entonces, muchos seguidores de Miller lo que proponen es que la psicoterapia virtual es imposible. Entonces, uno de los principales retos es justamente cómo romper algunos paradigmas que fueron establecidos desde el principio, pero creo que el primer paradigma, el primero que lo rompió, y vaya, nos ponemos de pie y nos ponemos la mano en el corazón, por favor, Rosso, que no quieras. El primero que rompió el paradigma fue el que murió hace 81 años, el profesor Sigmund Freud. Él fue el primero en romper este paradigma. ¿Y por qué fue el primero en romper este paradigma? Porque él, en un inicio, cuando comenzó esto, los que han estudiado psicología lo saben, él fue el padre del psicoanálisis y él no incorporó un análisis propio. Él no fue con un analista, él no se acostó en un diván, él no hizo transferencia con un terapeuta, porque pues básicamente fue el que comenzó con todo, ¿no? Él hizo un autoanálisis, que él ha sido el único autorizado para hacer autoanálisis. Si alguno de los demás quieren hacer autoanálisis, por favor, no lo vayan a hacer. Sin embargo, hay algo que está por ahí escondido y que muy pocos lo han tomado en cuenta. Y creo que puede responder esta pregunta del reto. Hay un texto precioso que es una secuencia de cartas que tiene Sigmund Freud con Wilhelm Fliess, uno de sus más grandes amigos. Comenzó en 1887 la correspondencia con él. Wilhelm Fliess era médico, otorrino, no tenía nada que ver con el psicoanálisis, no tenía nada que ver con la psiquiatría, nada que ver con la neurología. Sin embargo, Freud le enviaba cartas y Fliess se las respondía. Y entonces, esto fue hasta el año de 1904, que estuvieron en esta secuencia de cartas. Hoy las podemos ver, todas las cartas, todas las correspondencias que hubo entre ellos. Y ahí es donde Freud hizo su análisis, ahí es donde Freud hizo su transferencia. Entonces, desde acá podemos decir que el primero en romper el paradigma de no se puede realizar un análisis, o en este caso una psicoterapia a distancia, no precisamente virtual, sino a distancia, fue el mismo Sigmund Freud. Él hizo un análisis a distancia, hizo transferencia con Wilhelm Fliess. Fliess respondía, pero Fliess le respondía como de, pues órale, está chido, mi querido Sigmund, ¿no? Está muy padre. Y luego, ¿qué más? Y Freud de ahí se desenvolvía, ¿no? Entonces, ese es el primer reto, pero repito, creo que ese paradigma está roto, ¿no? Está roto desde hace más de 100 años. Yo en ese sentido tengo una duda, Omar, que me invade, y no es la de los abrazos, ni es la de los inciensos, ni son las cartas del tarot. No te preocupes, no te voy a preguntar de eso.
Yo tengo una pregunta muy puntual y creo que tengo una pregunta que me lleva a otra. Y la pregunta es, ¿realmente servirá la psicoterapia virtual? Y eso me lleva a la pregunta que te hago y es, ¿qué diría Rogers? ¿No? Vamos a suponer que Rogers despierta hoy, que no estaba muerto Rogers, ¿no? Que solo hizo un pequeño drama cuando le dijeron que estaba nominado a ser Premio Nobel de la Paz, y que lo único que hizo fue salir corriendo, como aquella vez que una paciente, lo hizo salir corriendo en crisis al pobre Rogers y confinarse y volver. A lo mejor lo que hizo fue congelarse. Lo congelaron como el Capitán América, ¿no? Y despierta hoy, en el año 2020 y anda todo desorientado. Se mete a las redes y dice, y se da cuenta que hay un modelo de psicoterapia virtual. Desde la parte epistémica de la escuela humanista, ¿qué diría Rogers, profe? ¿Se puede o no se puede? Ok, bueno, tengo que responder varias dudas. Primero, lo de los abrazos virtuales no pasa nada. Hoy estamos tan avanzados en tecnología que justo se está desarrollando el punto en el que de repente hay una serie de sensores donde yo puedo tocar y tenemos sensaciones, ¿no? Se está utilizando mucho para realidad virtual y todo eso, ¿no? Pero no, cayendo un poco en la seriedad. Obviamente, los que ya me conocen ya lo saben, nada tiene que ver psicología humanista con abrazos, besos, pero nos gusta el chiste, no pasa nada. Pero varias cosas. Me gusta mucho tu pregunta por dos cuestiones. ¿Qué diría Rogers si en el momento de hoy despertara o lo pudiéramos traer de vuelta y viera este sistema virtual, este sistema tecnológico? Yo creo que, decías ahorita, estaría desorientado. Yo creo que no estaría desorientado. Justamente él estaría bastante entendido, porque bueno, toda la razón del mundo. Freud rompe estos paradigmas de la terapia a distancia, si lo pudiéramos llamar así, todavía no virtual, fuera un método asincrónico, porque al final estamos hablando de cosas viejas, o sea, cosas que ya no sabemos por qué se están utilizando, pero bueno, cosas viejas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tienes razón. De hecho, lo del autoanálisis ni me voy a meter, ¿no? Porque ahí los resultados de ese autoanálisis son muy cuestionables. Pero va, así como Freud fue el primero en romper este paradigma, que al final pone la propuesta de se puede hacer en línea, Rogers es el primero que decide, obviamente por cuestión tecnológica, grabar sus sesiones. Es el primero que puede utilizar, por acá ya nos dice bien, una cámara, y entonces empieza a grabar sus propias sesiones, empieza a hacer análisis de lo que pasa con sus intervenciones, con el paciente, de todo lo que tal vez se puede escapar en un primer ojo, y entonces empieza, siempre les digo en clases, gracias a ellos, pues ahora ustedes se graban en su propia entrevistas y demás. Entonces, creo que él no tendría una bronca. De hecho, creo que si hubiera habido la tecnología suficiente, él pudiera haber explorado esta parte. Creo que él no encuentra el reto en se puede o no se puede. Creo que Rogers diría, claro que se puede. O sea, él nunca está en contra del uso de la tecnología. La utiliza en este formato de crecimiento y desarrollo, en crecimiento y formación, tanto suya como de las personas que están alrededor de él y que está capacitando o entrenando. La cuestión aquí, y regreso a lo mismo, creo que Rogers tendría este cuidado. Rogers al final se manifiesta desde esta postura de vamos a volvernos parte dentro del proceso terapéutico, no la parte central, porque esa le corresponde al paciente, pero vamos a funcionar mucho más activos, pues el psicoanalista ¿qué te digo? Puede o no puede estar. No, la cuestión, mucho más activos. Entonces creo que él se pudiera integrar. Al final creo que sería el mismo reto. ¿Cómo voy a crear un ambiente terapéutico? ¿Cómo voy a ayudar al paciente en este sentido? ¿Cómo voy a poder acompañar en los momentos de crisis o de catarsis? Más allá solo de mi presencia, ¿cómo puedo hacer que el paciente realmente sienta que estoy con él en este momento y no me vea a través del frío de la cámara? No creo que lo hubiera detenido para pensar en no se puede, creo que lo hubiera hecho, pero sí creo que hubiera puesto mucha atención en este reto. De hecho, Rogers, al final, él no se mete, para pensar un poco más en cómo estructurar el pensamiento y hacia dónde trabajaba, él trató mucho de abandonar las posturas anteriores, no el psicoanálisis como tal, sino en muchos sentidos, porque consideraba que eran posturas teóricamente muy ricas,
pero que en el campo no eran tan prácticas. O sea, de repente se quedaban cortas. Y estamos hablando de los inicios. Hoy actualmente, psicoanálisis y humanismo se han vuelto cosas bastante, mucho más elaboradas. Pero, por ejemplo, también hablaba en contra de otros sistemas como el educativo, con la condicionante, y entonces se mete al trabajo con otros sistemas, se mete al trabajo para la resolución de problemas internacionales. Todo esto creo que a él le hubiera abierto una puerta a la cuestión en línea. No creo que se hubiera hecho para atrás, hubiera dicho, no, no va a pasar, esto está mal, esto es del diablo, sino que simplemente lo hubiera aprovechado. Creo que la parte interesante sería cómo hubiera desarrollado la parte donde habla de esta interacción terapéutica, ¿no? Creo que por ahí va. Pero, digo, lamentablemente no está Rogers aquí. No sé qué hubiera pensado Freud. Freud en ese sentido sí se hubiera espantado. Como que hay una cosa del diablo que puedo ver al mismo tiempo que con el otro, y probablemente le hubiera echado ahí agua bendita. Bueno, no, porque era judío, perdón. Era judío. Tienes razón, de agua bendita no. Por ahí hubiera sacado el Torá para ver qué onda. Era ateo. Estaba circuncidado, pero... Vale, pero tal vez Freud que hubiera pensado. Digo, entiendo que rompe el paradigma en esta cuestión a distancia, pero realmente se hubiera podido integrar de manera correcta el trabajo terapéutico al formato en línea. Antes de responder la pregunta de vuelta, profe, creo que en ese sentido, porque esto no se trata nada más de soltar patadas, ¿no? Cuando termina un round también hay que chocarla. Claro. Creo que tu respuesta fue total y absolutamente desde la congruencia del humanismo. Al cuando mencionas, y esto es una de las virtudes que tiene este modelo, el humanismo, y es justamente, como lo decías, buscan la forma de poder adecuarse a las necesidades. No sé cómo lo traducen ustedes, pero yo lo diría así. Creo que buscan la forma de poder adecuarse a las necesidades, no así a las demandas de los pacientes, sino a las necesidades que el contexto, que el medio ha presentado. Y entonces, si el medio ha presentado una necesidad en donde no nos podemos ver cara a cara por una cuestión de pandemia, no nos podemos ver cara a cara porque te fuiste para otra ciudad, para otro país, porque incluso una situación de salud lo impediría, ¿no? También logran establecer el setting terapéutico para ello. Creo que eso es un plus, y eso es una de las mayores críticas que se le hace sobre todo al psicoanálisis ortodoxo. Yo diría más que el psicoanálisis ortodoxo, yo diría a los psicoanalistas rígidos del estereotipo del psicoanalista que no cede, que no se adecua a nada, que es el paciente, el analizante, el que tiene que adecuarse, el que tiene que adaptarse, y no ellos, ¿no? Creo que eso es un plus que el enfoque humanista, nos permite establecer. ¿Y qué diría Freud? Yo creo que la primera pregunta, no lo conozco al señor, ¿verdad? No, afortunadamente no he hecho ninguna sesión espiritista tampoco para traerlo por acá de vuelta, porque tengo miedo de que si lo traigo de vuelta se me desmaye de pronto cuando escuche algo, ya como era de histeriquillo. Pero yo creo que una de las preguntas que él se haría es, a ver, ¿hay un modelo virtual? Sí, ok. ¿Donde no están cara a cara? No, ok. Y su primera pregunta, yo casi estoy seguro, sería, ¿pero hay asociación libre? Esa sería su pregunta. ¿Esto favorece, permite la asociación libre? Y la respuesta contundente desde el psicoanálisis es sí. Sí puede haber asociación libre. No siempre la hay. Habría que tener cuidado, así como en el espacio terapéutico, también a veces no se da la asociación libre, que bueno, ese es otro tema que tiene que ver con las resistencias y las defensas de los pacientes y todo eso. Pero si el entorno es el adecuado, si el entorno es facilitador, que lo hablaremos más adelante, que creo que ahí vamos a empatar mucho más tú y yo, se puede dar la asociación libre. Y la pregunta siguiente que Freud haría es, ¿puede haber transferencia? Puede haber transferencia, pero esa pregunta él solito se la respondería porque diría, con Fliss hice transferencia. Fliss no sabía nada de psicoanálisis y yo le asumí un saber que yo supuse que tenía, pero que realmente yo no tenía la certeza de que lo tenía. Luego entonces, un modelo a distancia, o en este caso, un modelo virtual, sobre todo, cuando ya nos conocimos en el espacio del consultorio, cuando ya interactuamos, cuando ya rompimos ciertas defensas, tanto del paciente como del analista,
por supuesto que se puede llevar a un campo 100% virtual. Entonces, considero que desde el psicoanálisis la respuesta es igual de contundente, con las adecuaciones epistémicas, por supuesto, que esto conlleva, y la respuesta es sí, sí se puede. Y aquel que diga que no se puede, lo mejor sería que dijera, yo no puedo, y no, el modelo no puede. No sé si me explico, ¿no? Yo en su momento lo dije, y lo hacía, o más bien, y no lo hacía. Yo decía, yo virtualmente no puedo trabajar, y no es porque considere que no funciona, es porque es algo que desconozco, reconociendo una ignorancia, reconociendo una falta de aprendizaje bajo las estrategias virtuales, pero eso no significa que quienes lo practiquen no sepan hacerlo. Por supuesto que hacerlo sin entender algunas condiciones que se deben de presentar, algunas limitaciones, y hacerlo así nada más al aire, como haríamos cualquier cosa, eso va a llevar a que no funcione, pero eso no significa que no se pueda dar. Entonces, creo yo que en ese sentido empatamos, sí se puede. Obviamente ustedes se adecúan mucho más a las necesidades del contexto y desde el enfoque psicoanalítico, mientras se cumplan ciertos requerimientos básicos, como lo es la asociación libre, bueno, para los que no son psicólogos, la asociación libre es diga todo cuanto piense, diga todo cuanto le llegue a la cabeza, incluso sin pensarlo, así como le viene a la cabeza, así suéltelo, ¿no? Freud lo decía bien bonito, ¿no? Freud les decía a sus pacientes que le hablaran como si fueran en el tren, no el Tren Maya, porque ese no, pero bueno, no vamos a hablar de política, como si fuera en el tren y viera el paisaje y me fuera narrando lo que va ocurriendo, así nárreme conforme le va llegando. Entonces, si esta premisa se cumple, el proceso se puede dar, total y absolutamente. Perdón, ahí me surge una duda, porque creo que justo esto se trata de incluso nosotros ir compartiendo y evidentemente sí nos gusta estamos agarrando sombrerazos, cosa que espero que todos sepan que es una broma. Jesús y yo saben que nos llevamos muy bien y que nos gusta hacernos bromas porque nos llevamos. Pero ahorita decías una cosa bien interesante. Desde la perspectiva, o no sé si tal vez no la entendí bien, desde la perspectiva tal vez el inicio presencial y luego donde rompemos barreras, donde rompemos resistencias, donde el paciente incluso aprende de la asociación libre, ¿no? O sea que yo me tengo que sentar aquí y hablar. De hecho, de repente, al ser mucho más activo el papel en humanismo, de repente algunos pacientes a mí me dicen, es que de repente yo me quedaba sin qué hablar en la otra consulta, que ahí evidentemente que ver con el manejo de la sesión, con el terapeuta en particular, no con el modelo. Desde este lado es un modelo otra vez más activo el paciente. Pero decía, si se cumple en esa condición va a ser mucho más fácil que después se pueda migrar en línea. La pregunta, desde este modelo psicoanalítico, ¿puedo brincarme esa parte? O sea, de repente, ¿es posible que el paciente, sin haber tenido una situación inicial en un modelo presencial, yo arranque de inmediato, o eso sí me lo va a complicar un poco, aunque a la larga sí me lo puede llegar a complicar? Desde el modelo psicoanalítico sí se puede, pero esto va a exigir, y creo que también en ese sentido vamos a poder empatar, salvo tu mejor opinión, la adecuación a un entorno diferente al tradicional exige una mayor preparación del terapeuta. Si el terapeuta sabe trabajar con esas angustias del paciente, por supuesto con las propias, si el terapeuta sabe adecuar las herramientas, sabe establecer los parámetros, o sea, si se prepara para dicho entorno, por supuesto que se puede, ¿no? Incluso un contacto inicial, desde el contacto inicial, desde ese primer contacto, vía virtual, vía telefónica, vía videollamada, como le queramos llamar. Y creo que en ese tema, vaya, ¿qué no es virtual ya ahora? ¿No? Yo platicaba hace tiempo por ahí en un posteo que hice, ya todo puede ser virtual ahora, ¿no? Y ahora me voy a permitir no lanzar el gancho para el que tengo enfrente, sino para algunos que están a lo mejor al lado, ¿no? Que dicen que las clases en línea no sirven, ¿no? Que dicen que las clases en línea no aprenden nada, y una de las cosas que yo les cuestiono es, por favor, ¿no? Por el amor de Freud, se enamoran por internet,
¿no? Se enamoran por internet, ligan por internet, se mandan mensajes con un desconocido, ¿no? Que incluso no tiene rostro, y que se terminan por encontrar en determinado momento, ya sea para salir, para conocerse. Incluso me voy a atrever a ir todavía más adelante, se enamoran por internet, tienen sexo gracias al internet, por Dios, que no podamos establecer otras adecuaciones, ¿no? Como lo es la parte académica, por supuesto, como lo podría ser un proceso terapéutico, ¿no? Y en ese tema, volviendo a un concepto fundamental dentro de la teoría psicoanalítica, es la transferencia, ¿no? Si soy capaz de enamorarme de un desconocido, de alguien que no sé su historia, de alguien que simplemente está del otro lado de la pantalla, pero no sé cómo es, y puedo establecer un vínculo, ¿por qué no hacerlo con una persona que está preparada para adecuar las herramientas en un proceso, ¿no? Por supuesto que también se puede, ¿no? Hasta llegan a casarse, es correcto. Digo, para unirme a Jesús y acabar de golpear a los que están por aquí, que ya se están exhibiendo solos, no pasa nada, falta ahí el sticker de ya nos exhibiste. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención al inicio de este proceso de clases virtuales. Creo que la respuesta en general de todas las universidades, de la gran mayoría de universidades, pero de Monterrey, yo he comentado con los alumnos, a mí me pareció increíble. O sea, un día nos dan el aviso, un día vemos cómo se va a acomodar y al siguiente día ya estamos en una cuestión en línea. Y al inicio de toda esta situación, de repente leía un comentario bien interesante en redes sociales que decía, nos damos cuenta que las generaciones actuales no son generaciones digitales, son generaciones de redes sociales. Y creo que ese es uno de los grandes retos que conlleva este ámbito virtual, en todos los sentidos, en terapia, en trabajo, en proceso terapéutico, el entender que una situación virtual equivale a una situación presencial, que lleva retos como estudiar, digo algo que yo les comentaba a los alumnos es, párense, siéntense, pónganse en su escritorio, vístanse, báñense y empiecen su día como si fueran a clases. Creo que ese es uno de los grandes retos también en la cuestión de terapia, que justo lo comentaba, cómo logro que el paciente esté en el mismo ambiente. Para mi lado no hay problema, para mi lado tuve una formación, tengo una parte de trabajo ético, tengo una guía, tengo una supervisión de casos, pero de repente, dice por acá que me despierte 5 minutos antes de clases, dice, claro, de repente, ¿cómo logro que el paciente esté para allá? Creo que esos son los grandes retos. Lo que me lleva justo a la siguiente, me gustaría que tocáramos un poquito ese tema. ¿Cuáles son algunos de los retos en lo personal? Creo que más adelante estaría interesante tocar como en general cuáles son los retos que veo, pero que tú has tenido en este momento de migrar en línea. Digo, yo creo que el más grande fue el que compartías al inicio y creo que yo también compartía. Una postura donde decía, no sé si realmente podamos generar el mismo resultado en línea. Pero también hay que entender que esto no es nuevo. Ya decíamos, modelos asincrónicos y modelos en línea son viejísimos, viejísimos. O sea, la realidad es que no podemos hablar de que esto sea una innovación. La innovación es la implementación de la tecnología actual, ¿no? Pero, o sea, hablábamos de clases en línea, desde el correo viejo había cursos que se mandaban por correo, ¿no? Tú pagabas tu suscripción y te llegaban por ahí. Perdón, me voy a tomar la libertad de leer a Lupita Guerrero y a Ivana. Dice, la pantalla siempre ayuda a romper las barreras para hablar. Incluso hay mucha gente que le facilita hablar por medios sociales, más por medios sociales que físicamente. ¿Eso favorece la terapia virtual para que incluso sea más rápido la transferencia? Creo que eso es una pregunta directa para Jesús, pero ahorita yo también ayudo desde mi punto de vista. Y por acá es necesario diferenciar que estamos frente a una generación que es muy hábil usando herramientas tecnológicas, pero como bien lo dice, lo usan para comunicarse y vincularse, no para aprender ni para tener un desarrollo. Creo que eso es un reto importante para todos. No sé hasta qué punto también, Jesús sabe, en consultorio nosotros trabajamos con dos ansiedades, con la propia, que tiene que estar bajo control y que tiene que estar en un formato para que facilite la transferencia y para que facilite la vinculación con el paciente, y con la del paciente, que se tiene que desbordar cuando se tenga que desbordar y tenemos que trabajarla. Pero, curiosamente, no sé hasta qué punto, y creo que es otro de los grandes retos, la pantalla sirva también como un modelo defensivo. Definitivamente es mucho más simple estar de este lado
que si los tengo frente a mí. Pensemos en esta conferencia, tenemos a 91 personas, es un aforo interesante. Y entonces no es lo mismo hablarle yo aquí a 91 en redes sociales que pararme con mi micrófono enfrente de 91 y hacerlo. Creo que sería también otro de los retos, pero también de una vez, justo, ¿cuál sería uno de los retos que personalmente viviste en este proceso de integrarte a la parte? Digo, yo lo pongo muy claro, ¿no? Esta parte de poder abandonar un paradigma que al final, aunque sabíamos que existía, creo que la mayoría de las formaciones ha sido en la temática, siéntate con tu paciente, digo, por ahí una maestra siempre nos decía, perdón por la palabra, pero haz horas nalga, ¿no? Siéntate con tu paciente y trabájalo. Y entonces, en ese sentido, creo que abandonar esos paradigmas que, ya lo decíamos, nunca estuvieron, se rompieron desde el inicio, pero acercarte a este modelo, el saber que podemos provocar estos ambientes terapéuticos, que podemos provocar la transferencia, que podemos, bueno, no provocarla, que se puede dar la transferencia, que se puede dar el trabajo, creo que fue uno de mis grandes retos. Incluso el sentarme y saber que no tengo a otra persona frente a mí, que solo la veo como ahorita estoy viendo a Jesús, ¿no? Y en el caso de Jesús está interesante porque veo de la cintura para arriba. De repente con el paciente, me voy a acercar mucho a la cámara y lo veo aquí, ¿no? Y entonces esta parte nos roba toda la parte no verbal. ¿Cuáles han sido para ti desde lo personal? Ahorita vemos desde el marco general algunos retos que observamos, pero para ti también, ¿cuáles han sido estos retos en lo personal? Me hiciste acordarme de una paciente de hace tiempo, una de las primeras pacientes con las cuales comencé el trabajo virtual. Bueno, con ella comenzamos de manera presencial. Lo primero que me dijo en cuanto se sentó face to face, en esa primera ocasión, fue, de una vez te aviso, yo no creo en los psicólogos. Dije, ok, arrancamos con todo, ¿no? Pero curiosamente estaba sentada enfrente y ella fue la que solicitó la atención, una cuestión muy interesante que es todo un tema para poder abordar, ¿no? Cuando ella le toca desplazarse a otra ciudad, me dice, no quiero dejar la terapia, ¿qué podemos hacer? Y entonces le dije, bueno, pues el entorno virtual, podemos establecer una videollamada, establecimos algunos puntos, y la primera sesión que tuvimos, así, de manera digital, lo primero que me dijo, entendimos y nos conectamos ambos, nada más te aviso, yo no creo que esto virtual nos vaya a servir, Y entonces dije, bueno, justamente, creo que está muy claro para los que nos dedicamos a esto, no era en su momento ni los terapeutas, no era en ese momento el entorno virtual, eran las mismas resistencias que la persona tenía ante cualquiera de esas condiciones, pero ahí estaba. Eso era padrísimo porque no se iba, ahí estaba y ahí se quedaba. Entonces creo que uno de los primeros retos que tocó, el primero fue justamente el animarse desde una parte personal, fuera de lo teórico, fuera de la cuestión teórica, fuera de la cuestión técnica incluso, sino desde la parte personal, el poder establecer un contacto a la distancia. Una vez que eso se comenzó a trabajar, justamente poder trabajar con la resistencia que había del otro lado ante la distancia. Otro que me parece que ha sido particular y que podría ser general, pero bueno, fue una de las primeras situaciones. Una pregunta que me hizo alguno de los pacientes fue, ¿cómo comenzamos? O sea, ¿cómo va a ser? Porque yo cuando iba al consultorio, pues usted me citaba a las 4 de la tarde, yo llegaba al consultorio, tocaba el timbre, ¿no? Y lo esperaba. Estaba en su espacio, si a lo mejor estaba con otro paciente, pues ya saliendo nos encontrábamos, o si no, abría la puerta, pasábamos al espacio terapéutico, se sienta, me siento, y yo comienzo a hablar. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahora que no va a ser así? Discúlpeme, pero no tengo un timbre a donde tocar. Y entonces la respuesta fue, claro que tienes un timbre a donde tocar, ¿no? Y está justamente, ay, y lo perdí, y está justamente aquí, ¿no? Aquí está el timbre, en la llamada, ¿no? En la sincronía para la sesión, ¿no? Dependiendo de la plataforma, llámese, bueno, podemos pensar desde lo más sencillo, que podría ser una llamada telefónica, una videollamada por WhatsApp, una videollamada por Skype, un FaceTime
en algunos dispositivos. Ya ahorita llegó Zoom, ¿no? Y ahorita ya todos usan Zoom y todo, pero en aquel momento no lo había. Entonces era, ¿cómo toco el timbre? Bueno, vamos a quedar igual, ¿no? El miércoles a las 4 vas a llegar al lugar y desde ahí vas a establecer el primer llamado, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Bueno, en lo particular, lo que le dije fue, no te preocupes, me vas a mandar un mensaje y me vas a poner, estoy listo. Buenas tardes, estoy listo. Y entonces, si yo en ese momento estoy con alguien más trabajando, no te voy a responder, que sería el equivalente a que tocas el timbre, ¿no? Y no salgo a abrir la puerta de inmediato, dame chance tantito, pero tú ya estás listo. Así como el paciente que llega, repito, y está fuera del consultorio, toca el timbre, quienes han sido pacientes seguramente lo saben, toca el timbre con esa ansiedad, se está tronando los dedos, igual, pero desde un sillón, sí, un sillón, la sala, no sé. Y en el momento en que yo estoy listo, te digo, listo. Y entonces iniciamos la llamada, pero la primera vez, también yo me lo pregunté, la primera vez también dije, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Nos vamos a conectar, bueno, quienes me conocen desde la parte académica, siempre les comparto cómo inicio un proceso. Para algunos incluso manifiestan que es un poquito angustiante y es el hecho de que llegue el paciente y yo no soy el tipo de terapeuta. Eso es un estilo personal, no es que esté bien ni esté mal, es un estilo personal. Yo no le pregunto al paciente, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos hoy? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el día? ¿Te costó trabajo llegar al consultorio? Generalmente, pues yo no hago eso, sino yo me quedo sentado, observo y espero a que el paciente comience a hablar, ¿no? Pero en el entorno virtual, imagínate, ¿no? Nos conectamos y entonces nos quedamos viendo en la cámara, ¿no? Y casi le hago yo, ¿qué horas traes, no? ¿Cómo andamos? Obviamente todo esto implica, y a lo que voy en este tema es, el principal reto creo que tuve que afrontar fue reacomodar el encuadre. Un encuadre que en un principio ya estaba establecido y ahora había que volverlo a acomodar, porque ya no va a ser de la misma manera, pero eso no significa que algo vaya a cambiar en el fondo, ¿no? A lo mejor, viéndolos muy gestal, ¿no? En la figura va a cambiar un poco, pero en el fondo el punto va a ser el mismo, ¿no? Eso fue uno de los principales retos de manera personal. Y bueno, ha habido otras cuestiones por ahí medio interesantes, medio para la anécdota, ¿no? Para el anecdotario, como el adolescente el adolescente de 17, 18 años, ¿no? Que está conectado, y que de pronto empezó a llorar porque un tema que empezó a abordar le generó cierto impacto y comienza a llorar dentro de la sesión y en eso la puerta se abre de su cuarto y es su mamá diciéndole, mijo, ¿estás bien? Y entonces decir, no, ponle seguro a la puerta. Cosas de ese tipo fueron algunos de los primeros retos, ¿no? Que yo no había considerado, que yo no había contemplado, pero que para la siguiente vez, ¿no? No con ese paciente, sino con otros, fue, ¿sabes qué? Necesitamos un espacio privado, ¿no? Necesitas estar en un espacio privado donde no te puedan interrumpir o donde sea lo menos posible, lo menos probable que te lleguen a interrumpir, ¿no? Y bueno, obviamente te tengo que devolver la pelota, Omar. ¿Cuáles fueron esas primeras, no sé si llamarle dificultades, retos, incidencias que te tocó vivir en este modelo? Ok, sí, clarísimo esto que pasa. No quiero dejar ir como todas las participaciones que están haciendo, pero quiero tomar una aquí en particular que dice Irma, con niños de 4 a 10 años, ¿qué tan eficiente es? Si yo he visto que con los niños, cuando era presencial, se llevaba la terapia un poco de juego para ir descubriendo y viendo. De hecho, la terapia de juego, pues es como se trabaja, evidentemente, desde el corte con los niños. No es nuevo, Irma. Otra vez, de hecho, tiene muchas virtudes con los niños, no quiero dejar ir esa. En Universidad Montreal contamos con un espacio particular que se llama Valle de Alta Magia. Y el trabajo es tremendamente virtual. De hecho, muchas veces el niño no conocería al terapeuta, conoce ¿cómo lo llamamos? Un avatar. Un avatar. Entonces, jugamos mucho con la parte de la fantasía del niño para entrar en todo el valle. Digo, por ahí los que están en la universidad lo conocerán un poco más adelante ya que podamos volver. Algunos ya lo conocen.
pero se juega con toda esta parte de la fantasía, del valle, todo está monitoreado, todo está acomodado para que el niño despierte esta situación. Entonces, funciona muy bien, o sea, la realidad, creo que aquí el problema sería otra vez la adecuación a la parte virtual, ¿cómo lo hago sin el valle de alta magia? Dos cosas que quería rescatar justo para esta situación, en estos primeros situaciones en línea. Algo que quiero rescatar, decía Jesús, no se trata solo de los sombrerazos, sino de también chocar puño. Creo que algo que quiero rescatar de psicoanálisis y que es una de las grandes ventajas del proceso psicoanalítico en cuanto a la técnica respecto al humanista, es que lo decía bien Jesús. De repente lo puedo llevar incluso por una llamada por telefónica. No es tan necesario, digo, evidentemente todo enriquece, pero no es tan necesario el que yo tenga que ver a la persona, porque al final incluso en muchas circunstancias, por el formato de trabajo paciente, en el diván y el terapeuta en silla, a veces quedan fuera de la vista del paciente para que él pueda hacer mucho más fácil la asociación libre. Eso es algo que en humanismo no va a pasar. En humanismo necesitamos la plataforma, la videollamada. La parte de teléfono, pues habrá uno que te lo diga, sí se puede, pero se pierde la mitad del trabajo. La mitad del trabajo, pues, es ver al paciente y que él te vea. Entonces, creo que es una de las grandes cuestiones interesantes de ese trabajo, que en ese sentido es incluso menos limitado, porque, bueno, él está en un lugar con poca señal de internet, yo estoy en otro lugar, bueno, tomamos nuestro teléfono y tenemos nuestra sesión. Y algo que decía Jesús, justo en su práctica, es como, y yo alguna vez se lo preguntaba, o sea, tú arrancas tal cual, de repente esta visión del terapeuta que nos enseñan las series, ¿no? Que nos enseñan a veces bien, a veces mal, pero nos enseñan desde una película donde yo llego, me siento y empiezo a hablar y el terapeuta solo observa, ¿no? Me quedo callado. Que lo utilizan para cliché, ¿no? De ahí surge este chiste de que lo único que se repite es ¿y cómo te sientes al respecto, no? Pero la realidad es que es un formato perfectamente válido. El mío es muy diferente. El mío se empieza con un ¿cómo estás? Justamente. Obviamente ahí lleva toda una técnica. No es una pregunta al azar, no es una pregunta desde la postura, pues a ver qué surge. Yo tengo que detectar si esa pregunta me va a llevar realmente a trabajo o esa la va a tomar el paciente para darle vueltas a 1000 cosas y no entrar a proceso terapéutico. Eso ya tiene que ver con la pericia de hacerlo. Si lo hago mal, puedo decir ¿cómo estás? Y de ahí irme por caminos raros hasta llegar a qué tan bonito es mi perrito y juego con él. Obviamente eso es parte de la habilidad, pero son formas completamente diferentes. Y creo que eso hace más fácil el empezar la interacción en línea. Creo que yo una de las grandes cosas que sentía rara cuando empecé en esta cuestión en línea era justo eso. ¿Cómo llega el paciente? El proceso terapéutico incluye tocar el timbre. Incluye esa sensación de nervios, de no sé qué va a pasar, de estrés, qué show, y entonces tocó el timbre y todo lo que viene dentro de mí, y eso ya va abriendo el proceso que vamos a tener en consultorio. Y tu misma situación, ¿no? ¿Qué hago? Me llama mucho la atención porque los pacientes empiezan a funcionar igual que funcionarían en modo presencial. De repente tenemos un paciente muy obsesivo, muy demandante, y tienes 20 mensajes 15 minutos antes. Ya estoy por aquí, estoy esperando el link, ¿eh? No pasa nada, aquí estoy. Ok. De repente tenemos los pacientes muy... Y yo decía, ok, es el mismo... A mí me sorprendía que es la misma función. Evidentemente en la teoría lo es, que se va a comportar igual en generalidad, pero verlo acá es muy diferente, ¿no? De repente, 20 mensajes que no contestas, igual que no abres la puerta en ese momento. También vemos los otros pacientes, los que llegan súper puntuales y 2 minutos antes te dicen, ya estoy por aquí, espero tu link. Ok. Y tenemos los que van a mostrar resistencia en ese formato también y que lo remuestran llegando tarde muchas veces. Y aquí de repente tú estás esperando 15, 20 minutos después, ya estoy por aquí, perdón, se me hizo tarde. Creo que a mí me llamó mucho la atención cómo se manifiesta incluso llevarlo a la parte de timbre, muy de esperar. Me gustó mucho. Dice por aquí, las personas que se van a realizar terapias dan señales de cuáles son sus necesidades. No entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que es esta cuestión de una persona que llega, ya empieza a generar como cuál va a ser su comportamiento, cuál va a ser su estructura, cómo va a estar trabajando, cuáles van a ser sus demandas. Desde mi punto de vista, sí, dan señales claras. De hecho, dan señales desde que te contactan. Exactamente. No es lo mismo el paciente que te contacta a su mamá, y tiene 25 años, y te dice, quiero una consulta para mi hijito de 25 años, al paciente que el
tu contacto, al que te dice, no, pero te puedo llamar, y tú no, estoy ocupado, podemos generar por aquí, no, necesito llamarte. Al final la conducta del paciente te va dando las señales previas para generar una hipótesis de hacia dónde va a ir el camino en cada proceso terapéutico. Creo que por ahí Es psicoanalítico, Omar. No pensé que fueras tan psicoanalítico. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién le iba a decir que ibas a utilizar esta premisa básica de que desde el primer contacto hay material de análisis, ¿no? Disculpe, pero eso no es analítico. ¿Por qué se quieren, o sea, se quieren englobarlo de todos? Porque ahora resulta que hay un corte psicoanalítico que trabaja con las emociones específicamente, se llama humanismo y salió hace un montón, y todo. No, pero claro, sí, hay un rumor por ahí, ¿eh? Hay un rumor, no me hagas mucho caso, Jesús, que dice que esto no es una disputa Rogers-Freud, ¿eh? Que esto es un... Freud dicen, yo no lo sé, yo no tengo ni idea, pero es digamos, como dicen por ahí, lo que la gente cuenta, ¿no? Y ya les acabas de dar la razón. No, nada más lo que me llamó la atención es que hace ratito justo un ejemplo que dabas era un ejemplo muy Gestalt. Y Gestalt son los hijos pródigos del humanismo, entonces, híjole, algún día dejarás el lado, ni siquiera oscuro, el lado antiguo, y te unirás a la evolución. Ahorita que hablabas de estos pacientes, ¿no? Que llaman y llaman y llaman, así como llegarían, tocarían, que a veces me dan ganas de desconectar el timbre porque tengo un paciente aquí en plena crisis, ¿no? ¡Ah! Y el timbre, y me dan ganas de decirle, pero te va a tocar a ti. No hay ningún problema, luego les toca que la señora que le grita aquí a los perros, empieza a mentárselas a sus perritos y entonces se les devuelve este karma. Me acordé también, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que te mandan mensajes para confirmar la sesión, ¿no? Ya quedamos desde la sesión pasada que nos vamos a ver el viernes a las 7, ¿no? Y el jueves en la noche te mandan el mensajito, ¿no? Para decir, solo para confirmar, sí nos vemos mañana a las 7, ¿verdad? Sí, claro que sí. Poco les falta para preguntarte, y nos vamos a ver en el mismo lugar, ¿verdad? Porque saben que no nos podemos cambiar así nada más, pero en el entorno virtual es una de las situaciones que se da. Justamente, sí nos vamos a ver mañana, ¿no? Y entonces le dices, claro que sí, como quedamos, a veces se les contesta, otras veces no. Nada más recuérdeme, va a ser por Skype, ¿verdad? Sí, ya habíamos dicho que va a ser por Skype. Oiga, pero ¿qué pasa si mañana no me puedo conectar? Bueno, ya mañana veremos, ¿no? Como si el paciente dijera, ¿qué pasa si me agarra una toma, ¿no? O pasa el tren y llego tarde. Entonces, justamente pasar del entorno presencial al entorno virtual, con sus respectivas dimensiones, proporciones, resulta que las angustias, las conductas, las fantasías, como lo queramos llamar, de los pacientes, resultan ser replicables tanto en un entorno como en el otro, ¿no? Y continuando con ello, no sé si tengas por ahí alguna otra pregunta. Yo me animo a proponer cuáles son los escenarios, o más bien los elementos que consideras que es importante considerar, que por supuesto no están en el espacio presencial, pero sí están presentes en el entorno virtual. Y yo voy a arrancar con una. ¿Te parece si nos vamos uno y uno? Yo voy a arrancar con una, te la voy a ganar. Y creo que es el que vivimos justamente ahorita cuando comenzamos y mientras estamos aquí. El Internet, ¿no? Un aspecto a considerar de entrada es la señal de Internet, la velocidad de Internet, el receptor de mi dispositivo, la estabilidad de la señal, es un elemento porque no depende de uno, depende de los dos, que tanto el terapeuta como el paciente deben de tener la mejor señal posible, siempre y cuando también no caiga un tormentón, ¿no? Y se caiga un poste de Telmex, entonces Infinitum se nos va. Yo creo que esa sería uno de los primeros, elementos que tendríamos que considerar como terapeutas
y como pacientes. Mi señal de internet, porque si mi señal es deficiente, la interacción va a ser deficiente. Inevitablemente. Inevitablemente va a ser así. No sé si tú consideras que hay otro punto, bueno, seguramente sí. ¿Qué otro punto consideras? Ok, voy a decir dos, voy a hacer trampa. Uno, porque ya lo venimos mencionando, y otro, porque creo que también es de lo que hay que adaptar. Definitivamente el Internet, concuerdo contigo. Entre que sí se pasa la señal entre vecinos y el vecino quiere ver una película y pues acá no dejan, entre que voló una gallina y se electrocutó en los cables de luz, o entre que una vaca tiró el poste, todas son cosas que me han dicho alumnos, ¿eh? Y en esa cuestión voy a robarme una que habíamos estado diciendo. Creo que la primera que tenemos que adaptar es justo la cuestión de privacidad. Que el paciente entienda que necesitamos un ambiente privado, o sea, que no me abran la puerta, que no de repente la familia se preocupe y diga, ay, está llorando, vamos a... Ok, esa sería una, no la quiero contar porque la venimos diciendo entre los dos. Creo que veo otra parte bien interesante. Normalmente en proceso terapéutico se da una cuestión al inicio que puede parecer una dependencia hacia el terapeuta. Y de repente es como, vamos a mover una así, ¿cómo la vamos a mover? No, la siguiente semana. Y entonces de repente, obviamente eso también hay que trabajarlo y desprenderlo, pero no, creo que no hacerlo bien, no tener la suficiente formación y la idea de que estamos trabajando, sí, exacto, o sea, lo que estamos trabajando nos puede llevar a una dependencia del paciente por la inmediatez. Cuando estamos en formato presencial, al final incluso hay que desplazarse. Ya por acá nos empiezan a ganar unos, los ruidos externos. Sí, empiezan sí. a desplazarse al lugar, y eso al final hace que, aunque estemos a la mano en su momento terapéutico y que evidentemente en un momento de crisis con determinados pacientes vamos a adelantar sesión o vamos a mover, al final el paciente aprenda a desprenderse. De repente creo que uno de lo que tenemos que adecuar es justo esa, que pudiera surgir una dependencia gracias a la inmediatez. Bueno, pues le hago una videollamada de volada, y entonces es algo que tenemos que trabajar. Y ahora sí, te va el bebé del profe queriendo dar clase. ¿Qué pasó eso? Complementando lo de... por eso yo doy clases desde el consultorio siempre y no desde mi casa, perdón. Porque tengo dos hijas que no me van a dejar dar la clase o me van a quitar la computadora. Perdón, yo le digo a mis alumnos, ya llegaron mis patrocinadores involuntarios, ¿no? Ya les hago comerciales, el gas del lago, el del pan, el de los ricos tamales oaxaqueños, el del camarón bonito de Nayarit. O sea, ya te me lo sé de tanto que los escucho, que ya les voy a hacer promoción y les voy a cobrar el comercial. Yo complementaría lo que dices, Omar, de la privacidad. Nada más, totalmente de acuerdo, total y absolutamente de acuerdo. Solamente la complementaría, que realmente sea un espacio donde esté el paciente, y por supuesto nosotros, dicen los que saben, dicen los teóricos de esto, que si vamos a la psicoterapia virtual, nosotros los terapeutas tenemos que estar en el consultorio, porque es nuestro espacio de trabajo. Y propiciar en el paciente o invitarlo a que justamente esté en un espacio privado, íntimo, y yo le añadiría, cómodo, ¿no? Un espacio que sea cómodo para él, un espacio en donde se sienta tranquilo, donde se sienta seguro, donde así como el espacio terapéutico le permite poder hablar de lo que sea, sin sentirse juzgado, sin sentirse intimidado, sabiendo que nada de ahí va a salir, que en el entorno virtual, si está en su casa, si está en la habitación, sea realmente un entorno privado, íntimo, cómodo. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto no podemos estar haciendo una intervención terapéutica si nuestro paciente va a la combi, ¿verdad? Por supuesto que no. Si va en la calle, porque en ese momento apenas alcanzó a salir del trabajo, por supuesto que no. Si está, como dice Jacqueline, ¿no? Si está en su casa y mientras está hablando, ¿no? Pasa su mamá, pasa su hermano, ¿no? Le preguntan qué está haciendo, o como el ejemplo que te compartí hace rato. Si mientras está en la videollamada, su mamá entra, ¿no? Y abre la puerta, ¿no? Creo que los estímulos del exterior son inevitables, independientemente de si estamos en un entorno virtual o si estamos en un entorno presencial. Porque salvo que alguno de nosotros, no sé tú, yo no, yo tengo mi consultorio en un búnker,
salvo que tengamos el consultorio en un búnker, no van a venir ruidos del exterior, ¿no? Que pase unos sujetos que, como yo quiero un montón, que me pasaba, por ejemplo, cuando estábamos en las clases presenciales, estos que les ponen una botella de plástico a la llanta de su moto para que la moto haga ruido, porque parece que en su casa no los pelaron lo suficiente y la moto tiene que hacer el suficiente ruido para que toda la colonia los oiga. Se da en un espacio presencial y se da, por supuesto, en un entorno virtual, como lo mencionan, el del gas, el del pan, el de los elotes, también se da, siempre se los comparto a los que me conocen, la vecinita de aquí al lado, que ustedes no saben quién es, por supuesto, le gusta gritarle a sus pobres perritos. Entonces, de pronto estamos en la sesión, el paciente está en la crisis y nada más escucha, no puedo decir esas palabras aquí porque estamos en horario familiar, pero nada más escucha todo lo que la señora le está diciendo. Esos estímulos no los podemos evitar. Pero ¿qué sí podemos contemplar y qué sí podemos encuadrar y contener? Privacidad, intimidad, y comodidad, ¿no? Y entonces, continuando con las condiciones que se deben de dar, creo que otra condición que también, y que ya más o menos la mencioné y la mencionaste, el ritual previo, ¿no? El paciente llega, toca el timbre, toca la puerta, cuando entra, hay pacientes que cuando llegan en el camino, van platicando, ¿no? Ellos son los que tratan como de liberar sus angustias, llegan, se acomodan, siguen todo un ritual, hay pacientes que se quitan el reloj, hay pacientes que agarran, por ejemplo, yo tengo aquí un cojín, agarran el cojín y lo abrazan, o lo ponen a un lado, todo eso es un ritual que entonces también habría que favorecerlo en el escenario virtual, que pueda hacer este ritual de te mando un mensaje a tal hora, ya estoy aquí, la hora correspondiente, la conexión, el saludo, ¿no? Ya, creo que el profesor Omar ya se nos va, ¿no? Aquí está. La conexión, el saludo, el arranque, ¿no? Incluso, de ser posible, yo diría que esté siempre en el mismo lugar, ¿no? Que ya que detectó un espacio cómodo, se mantenga en ese lugar. Que ese sea su espacio mientras están estos procesos de manera virtual, ¿no? Ese sería yo otro elemento que considero, habría que considerar, valga la redundancia, habría que considerar justamente en el entorno virtual, ¿no? Tratar de asemejar o de empatar, no de imitar, porque no, si lo tratamos de imitar va a fallar, tratar de asemejarlo a cómo sería el proceso si fuera de manera presencial. ¿Sí? No sé si tienes otro. Ok, me gustaría, tenemos chance y les gusta aquí la plática, que podamos ir metiendo de una vez incluso los retos que vemos ya en la generalidad con los procesos terapéuticos en línea, y me gustaría empezar con esta temática. No quiero dejar ir algunas cosas que efectivamente son retos, y creo que también lo dicen muy bien los que nos acompañan. Por ahí vi a Tania, que decía, si no se siente con la libertad de hablar seguramente, que es esta parte de, si no vives en una mansión donde te puedas alejar a las caballerizas, muy probablemente puede llegar a escucharse un susurro. Y entonces, ¿qué tan viable es? Y que puedo empatar muy bien, creo que se nos fue justo en este momento con Gibran, que decía, los pacientes con rasgos paranoide contra la confidencialidad. Y creo que me gustaría entrar con eso en estos retos. Los que yo veo, digo, para irnos también así como uno y no meternos como a abordar, a centralizar la charla, la confidencialidad. Pero más allá hay uno que a mí me inquieta mucho, y no sé cómo lo veas tú, Jesús. La realidad es que en la práctica clínica, yo se los digo a los alumnos siempre, lamentablemente hay una serie de malas prácticas. Me imagino que igual que yo, recurrentemente te enteras de un terapeuta ya hizo esto, otro terapeuta ya hizo aquello, un terapeuta trabaja así, y son cosas completamente alejadas de lo que es un proceso y de la ética de lo mismo. Creo que esta parte en línea, si no, digo, México tiene la bronca para regular psicoterapia. Es complicadísimo, no hay, puedes acusar, pero realmente es bien difícil darle un seguimiento a alguien que fue a un curso o a esta plática misma y de repente abre su consulta, ¿no? Es bastante difícil. Si le metemos el sistema en línea, no sé hasta dónde puede explotar la situación de, ¿cómo lo pudiéramos llamar? De chantajistas. Porque al final en este modelo, pues también es sencillo para alguien que considera que en un curso
¿Solo yo lo dejé de escuchar? Ustedes no me escuchan a mí, ¿verdad, profe? Yo no te escucho. Sí, más bien se le acabó la recarga del celular a Omar. Le hice trampa, contraté unos duendes, los mandé a donde están para que le cortaran el módem. Perdón, No, hay que jugar sucio. Es que justo voló la gallina y pues le cayó en un cable. Entonces, pues ya, de modo. No, justo que tanto... Los que ya llegaron tarde, no han llegado, perdón, te mandé unos choppers a donde estás en tu consultorio para que hagan ruido, espero que funcione. No, la cuestión aquí, perdón, se me cayó algo. La cuestión aquí que era justo lo que decía, ¿qué tanto tenemos que cuidar? Y creo que eso también hablábamos del paciente y del terapeuta. Primero, también eso genera desconfianza en el paciente. De repente, ¿cómo me aseguro que quien está del otro lado realmente posea las habilidades? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que no es un chantaje? Si eso lo vivimos en la parte presencial, creo que esto puede extrapolarse y creo que son de los dos de los grandes retos, al que tú miras más. No, esas son las trampas de Jesús que anda ahí viendo cómo desconectarme. La confidencialidad y esta parte de credibilidad. No sé en ese sentido qué otros retos ya generales observas en este proceso de terapia en línea, de migrar o de implementar a la parte en línea esta situación. Yo respondiendo un poquito a una de las preguntas que hacía esta Lupita hace ratito y que le respondí a medias, perdón Lupita, no te ignoré, preferí esperar justamente cuando abordáramos algunas cuestiones de retos que se van presentando dentro de la psicoterapia en general y hablando específicamente desde la teoría psicoanalítica. La transferencia no es a partir de ver al terapeuta, no es a partir de verlo físicamente. La transferencia se da a partir de un saber asumido. La transferencia se da a partir de un vínculo establecido. Y este vínculo no precisamente tiene que establecer un cara a cara, ¿no? En el psicoanálisis, ahí para algunos todavía es una práctica que para muchos está en desuso. Sin embargo, en el psicoanálisis hay una herramienta que se llama diván, ¿no? Hay una herramienta que es el diván. El diván es el paciente analizante, como le quieran llamar, llega, pero no está cara a cara con el terapeuta, con el analista, se recuesta. Se recuesta, no hay contacto visual y comienza a hablar, ¿no? Luego entonces, ¿cómo aterrizamos el diván? ¿Cómo agarro mi diván, no? Y me lo llevo a Skype o me lo llevo a FaceTime. Muy simple, desactivando la cámara. Desactivando la cámara. No nos estamos viendo, como ocurre en el espacio del diván, con la técnica del diván, perdón, solamente es a partir de un elemento que ahí es otro autor, que es el siempre bien ponderado Lacan, ¿no? Que Lacan viene a proponerle a la práctica psicoanalítica un elemento constitutivo que es el lenguaje. Entonces, es el lenguaje el vehículo para la transferencia. Entonces, en ese sentido, no digo que en el humanismo no se pueda, más bien lo que digo es no lo sé, pero creo que en ese sentido, en el psicoanálisis pero cae de perlas. Cae de perlas este entorno virtual y viene a reafirmar que sí se puede, porque ni siquiera necesitamos estarnos viendo, ¿no? Y si en este momento estamos, tanto Omar como un servidor, viéndonos cara a cara a partir de un entorno, de una herramienta digital, pero que él me ve borroso y yo lo veo borroso, desde el psicoanálisis se diría, no hay ningún problema, desactivamos la cámara. De hecho, hay que desactivar la cámara si estamos en la herramienta de diván. O sea, es el similar, es el equivalente, y se trabaja a partir del lenguaje, se trabaja a partir de la palabra, y a partir de esa palabra se establece un vínculo, se establece una relación, y se establece toda una dinámica de funcionamiento terapéutico. Entonces,
la transferencia se puede dar de la misma manera que en el espacio presencial, porque no nos estamos viendo cara a cara, para aquellos que ejercen el psicoanálisis con la herramienta del diván. Y aprovechando y respondiendo un poco lo que Jesús menciona, y esta pregunta, creo, Jesús, va fuera del entorno en línea, ¿no? O sea, va fuera no porque no vaya, sino me refiero a que aplicaría los pacientes con rasgos paranoides, los pacientes con algún rasgo psicótico, con alguna característica psicótica, no son pacientes aptos para el diván, ¿vale? No se trabaja en el psicoanálisis, se trabaja con pacientes con rasgos psicóticos, sí se puede, pero no en diván, justamente porque algo que sostiene al paciente psicótico es la mirada. La mirada sostiene, la mirada contiene, porque el paciente psicótico, uno de los elementos por ahí se distorsionó en algún momento del desarrollo, fue la manera en cómo fue mirado. Entonces, sería un error técnico desde el psicoanálisis mandar a un paciente de estos rasgos al diván. Estos pacientes necesitan la mirada. Por esa razón, tenemos lo que se conoce como entrevistas preliminares, en donde justamente evaluamos un poquito la estructura, o consideramos un poquito la estructura que tienen estos pacientes, lo que tiene casi cualquier paciente. Un paciente paranoide no es candidato a diván. Los candidatos a diván son únicamente las estructuras neuróticas. Esto es desde el psicoanálisis, ¿sale? Y bueno, ya me extendí un poquito, profe. Adelante con otra consideración y reto de la psicoterapia en esta modalidad. Creo que no tienes activo, ¿verdad? Yo no te escucho, profe. Ya. Ahora sí yo no fui, ¿eh? Yo no fui. De hecho, no manches, luego, ahí se ve la demanda de volada, todo. La coña. Ok, está bien. Lo que comentaba, sí, pues acá me están molestando. Lo que te comentaba en ese sentido y que hace rato te decía, obviamente el psicoanálisis tiene esa ventaja de que fuera de los pacientes psicóticos no tiene la temática de la mirada. Pueden trabajarse perfectamente desde diván. Sin embargo, y creo que esto es un reto muy particular, no solo para humanismo, para todos los terapeutas de las corrientes que integran esta parte del trabajo a su propia técnica, que es la apreciación del lenguaje no verbal. Que justo como lo decías, de repente estar borroso, no poder ver la cara, no poder ver las microexpresiones que surgen entre el discurso, de repente el paciente se está riendo, pero un minisegundo la cara se nos va para abajo y se pone triste y sigue su parte de sonrisa. Esas pequeñas partes de la información del lenguaje no verbal y que tienen que ver mucho con la conexión emocional, creo que es uno de los grandes retos para humanismo en lo particular. Eso implica, ya lo que decíamos, una buena conexión, una buena cámara, varias cosas, pero también creo para todos los terapeutas que han ido integrando esta parte del lenguaje no verbal a la situación y que podemos llevar desde la parte del enfoque, pues pedir que acomodemos en cierta posición como ahorita, pero también los pies también nos hablan, ¿no? Hay una partecita que creo que ahí tendríamos que adecuar, es un reto interesante. Lo que dice Alberto, lo virtual llegó para quedarse y claro que lo tenemos que integrar, pero son estos pequeños retos en donde estamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé qué otro veas tú. Yo nada más añadiría uno más que implica tanto en este caso para los terapeutas, independientemente del enfoque, es justamente esta adecuación al entorno virtual implica un mayor nivel de exigencia para el terapeuta. Un mayor nivel de exigencia desde la parte individual, en la contención de sus propias angustias y en la contención de las angustias del paciente. El hecho, por ejemplo, que acabo de mencionar, donde desactivo la cámara o lo hago a partir de una llamada telefónica, hay psicoanalistas que trabajan el análisis a distancia a partir de una llamada telefónica. Tienen un plan, por supuesto que les da minutos gratis, porque si no, imagínense lo caro que saldría. Le llaman al paciente, ¿no? Y es a partir de la llamada telefónica, no videollamada. Pero esto implica una mayor capacidad, un mayor compromiso de escucha. Porque pensémoslo como pacientes, ¿no? Imagina estar hablando por teléfono o llamada, pero sin video, y no sabes, ¿no? Si el otro, si está allá del otro lado. Aquí yo sé que Omar está del otro lado,
pero sin saber si está del otro lado o no está, y que el terapeuta sea capaz de responder y hacerle saber al paciente, aquí estoy, ¿no? Claro. Entonces, implica un mayor nivel de compromiso, de exigencia, de escucha. Repito, creo que para el psicoanálisis cae de perlas porque justamente se trabaja con el lenguaje. Una ventaja que no considero una desventaja de aquel lado, pero una ventaja acá es, como no trabajamos con el lenguaje no verbal, ¿no? Sino justamente la herramienta principal es la palabra, entonces lo demás puede quedar a un lado, puede quedar un poquito guardadito y a partir de ahí se trabaja. Y el elemento fundamental también para tanto para terapeutas como para pacientes sería la angustia propia, ¿no? La paciencia, saber que habrá ocasiones donde falle la conexión, saber que habrá ocasiones donde por algo la situación se venga a cortar, tratar, por supuesto, de generar el ambiente más idóneo, pero tener esa capacidad de tolerancia a la frustración. Repito, tanto del terapeuta como para el paciente. Claro. Digo, no sé, yo aquí me puedo extender platicando con Jesús toda la noche, pero me gustaría, no sé si es el último bloque, pero meter una partecita interesante. Ya hablamos justo de estas adecuaciones, de estos retos. Creo que también vale la pena hablar de las ventajas que podemos observar en la parte virtual, para que esto no parezca como vamos sobre la terapia virtual y todo lo malo que puede pasar, sino también la parte buena. Y digo, yo me gustaría empezar con dos que me parecen sumamente interesantes. Esta parte de la pandemia nos trajo muchos retos, pero si podemos rescatar algo bien interesante es que nos trae a nivel social la necesidad del proceso terapéutico. De repente la gente se da cuenta que resulta que esos extraños con los que vive se llaman familia y son de diferentes formas y me chocan o los amo o los odio. De repente entiendo que empiezo a tener situaciones de ansiedad, empiezo a tener que estar tiempo conmigo y con eso empieza a destaparse este pozo. Y plantea la necesidad. Creo que mucho todavía en la parte de en cuanto se acabe esto me voy a ir a terapia. Pero creo que dos ventajas interesantes de estas situaciones. Uno, poder acercar, como que me caen bien, dice Montserrat, exacto, como que los tolero, pero qué raro que estén aquí. Dice, o que vivir sola no es tan chido. Claro, que de repente me paso 24 horas aquí en mi casa yo solo, ¿no? Son cuestiones que se van descubriendo. Y creo que esta herramienta virtual ayuda justo a acercar en el sentido de puedo empezar un proceso. Y eso me lleva a la otra parte que hace rato lo mencionaba como un reto, pero creo que también puede favorecer el inicio de un proceso terapéutico. La sensación de seguridad de no me tengo que desplazar. Al final estoy en un ambiente que es mi casa, que es un cuarto que yo escogí, seguro, y eso me permite romper esa primera barrera de decir, tengo que llegar a un espacio, tengo que ver al terapeuta, aquí no sé dónde estoy. Creo que son dos cosas, digo, habrá más, pero quiero que tú también aportes, que nos pueden ayudar mucho. Número uno, la posibilidad de acercarse de manera mucho más fácil a los pacientes en una llamada, en una videollamada. Y dos, la situación de que no sea tan amenazante ese primer encuentro, de ayudarnos a romper. Evidentemente eso también pasa en la parte, presencial, pero creo que puede ayudar. No sé, más ventajas que veas tú de esta parte virtual. Sí, desde la parte virtual creo que la ventaja más grande para cualquier paciente o candidato a paciente, o a cliente o usuario, no sé cómo le llaman por allá, pero bueno, o analizante, yo creo que la principal ventaja es que la baraja de opciones se viene a ampliar, ¿no? Se viene a ampliar totalmente porque, bueno, nosotros decimos, yo creo que todos los que vivimos aquí en Morelia decimos, Morelia es un rancho, ¿no? Morelia es un espacio realmente muy reducido, pero Morelia no deja de ser un entorno urbano, en donde la baraja de opciones es amplia, ¿no? Para muchos servicios. Sin embargo, si pensamos en entornos que no son urbanos, si pensamos en entornos que no tienen esta baraja de opciones, las opciones quedan acotadas, ¿no? En el entorno rural, pues le tengo que ir a comprar leche siempre al mismo porque es el único que la ve. Bueno, la leche no aplica, ¿verdad? Más bien le tengo que ir a, voy al mismo ciber porque es el único que hay, ¿no? A la tienda, exactamente, a la farmacia. Resulta que el de la farmacia es mi tío lejano y ya nos peleamos con ellos, entonces ahora ¿dónde voy a comprar los medicamentos, no? Hay algunos, y estoy seguro que de la audiencia que tenemos ahorita, algunos están en espacios donde dicen, es que aquí no hay terapeuta, o aquí no hay el terapeuta
que necesito. O sea, a lo mejor dicen, es que aquí solo hay de este enfoque o bajo esta línea, y a mí me gustaría otra línea, ¿no? Y entonces el entorno virtual o la oportunidad de la opción virtual lo que ofrece es una baraja mucho más amplia, ¿no? Y eso nos permite poder, no quiere decir que lo que tengamos local no funcione o no sirva, significa que tengo más posibilidades. Algo que ocurre mucho, esto se los comparto, no como terapeuta, sino como coordinador de un posgrado en donde los alumnos de dicho posgrado necesitan estar en un proceso analítico. Algunos me han dicho, oye, es que yo vivo de verdad, o sea, perdón por el caso, me lo han dicho, en el cerro. Ahí, o sea, lo más que tengo es un chamán. Me vale el chamán, híjole, el chamán no vale. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Lo puedo buscar de manera virtual el analista? Por supuesto que sí, sin ningún problema, ¿no? Y no solamente lo puedes buscar de manera virtual, sino que además lo puedes buscar de casi cualquier lugar. Eso me parece que es una gran ventaja. Y retomando la cuestión de la pandemia y a lo que nos llevó, Omar, creo que es cuando más, justamente como lo dices, nos dimos cuenta de la necesidad de un especialista de la salud mental. Porque el confinamiento, el estar en casa, ya sea solo, quienes están solos o quienes están con la familia, estoy seguro que en algún momento vino a disparar muchas angustias, muchísimas. Porque no estábamos acostumbrados a estar saliendo, ¿no? Hay quienes decían, es que yo vivo solo. Pues no vives solo, duermes solo, que es diferente, ¿no? Porque llegas a las 11:30 de la noche a tu casa, te duermes y a las 6 estás afuera, ¿no? Entonces no vives solo, duermes solo. Y entonces sí me tocó vivir solo, o me tocó compartir espacio y conocer a esos monstruos que se hacen llamar mi familia, ¿no? Y esto vino a reafirmar la necesidad de un proceso. O sea, yo creo que en estos tiempos lo que menos habría que dejar, ¿no? Sería el proceso terapéutico. Quienes están en el proceso, sosténganlo, porque de verdad es un contenedor muy importante. Y quienes no lo están, pues bueno, ahora sí que, como dicen en mi pueblo, cada quien. Algo que quiero rescatar por ahí, ay Dios, se me van luego estoy tratando de anotar algunos nombres para rescatar. Alberto, y retomando el tema un poquito que decía, se abre la baraja de opciones, se abre la cantidad de opciones. Alberto decía internacionalizar. Y más allá de la situación de, yo vivo en México y quiero trabajar en Europa para no sé, una cuestión de ego, una cuestión de recibir euros, no sé. Hay una cuestión muy interesante que creo que funcionará a la inversa. Hay muchas veces que personas migran a otros países, a Estados Unidos, a partes de Europa, y no encuentran un terapeuta. En algún momento hablamos de la importancia de un terapeuta que entienda también tu desarrollo y tu crecimiento, esta aclimatación, perdón, a la cultura. Y curiosamente estos personajes ahora tienen la oportunidad de buscar un terapeuta de su nacionalidad. De repente tienen a una persona que los entiende, en el mejor de los casos todavía, tienen una persona, y eso es una ventaja de repente de estas situaciones, que le puedo pagar, que me alcanza. De repente muchos migrantes viven en otros países y la parte económica de la salud mental en otros países es carísima. Y entonces de repente no me alcanza para pagarla aquí, pero resulta que me alcanza para un muy buen terapeuta en México, que además entiende todo el desarrollo, incluido el proceso de migración. Qué padrísimo, me voy a acercar. Y esa es una ventajota en este sentido de internacionalizar. Obviamente, dice Laura, hay reto, no es, aunque estamos en un mundo que se digitaliza, no es un mundo digitalizado por completo, y hay un gran sector que no tiene acceso, que a lo mejor tiene internet, pero es el del ciber, o sea, esos son los retos que tenemos que caminar como sociedad, creo yo, pero ese me pareció muy interesante y no lo quería dejar de escapar, esa internacionalidad en los dos sentidos. Puedo acceder a un servicio que acá no puedo porque es carísimo, y puedo acceder a un terapeuta que realmente entiende el proceso que estoy viviendo, más allá de un terapeuta extranjero que tal vez ni siquiera entiende muy bien lo que es migrar, llegar, venir de un país como México o como Latinoamérica en general, a otro país, ¿no? Está muy interesante esa situación. Déjame ver por aquí qué dice. Dice por aquí Laura, el reto que hablamos acerca, que les decía acerca de no todo el mundo tiene un acceso a internet, no todo el mundo puede tener esta situación, y es algo que tenemos que, eso ya va parte del Estado, sociedad, y ahí no nos podemos meter.
cosas como la que decías, ¿no? Resulta que de repente esos extraños pues se llaman familia y los tengo todo el día, ¿no? Dice por aquí, y continuar procesos no. He escuchado de varios pacientes que tuvieron que anular su proceso por mudarse fuera. Si fuera obligación capacitarse en esta modalidad, muchos procesos podrían tener un desarrollo más extenso. ¿Es correcto? Es correctísimo. O sea, al final poder Totalmente. continuar un proceso cuando el paciente se tiene que ir. O lo cambio, cuando el terapeuta tiene que mudarse. De repente puedo mantener, si así lo quiere el paciente, el proceso desde el punto en el que lo dejo. No tengo que, lo que muchas veces pasa es que se refiere con otros terapeutas que confiamos en su trabajo porque lo conocemos, pero a veces el terapeuta se regresa un poco, le cuesta trabajo hacer otra vez este clic con el paciente se tiene que acostumbrar incluso a otro espacio físico, ¿no? Creo que la comodidad ayuda en ese sentido también, otra gran ventaja que es cómodo. Si puedo tener estas... otra desventaja es el tiempo. Eso está interesante, ¿eh? Porque también tenemos que considerar que entre diferentes países hay diferentes zonas horarias y tenemos que ver esa situación. Pero la confianza es interesante en ese sentido, la comodidad. Una vez que yo encuentro un espacio como el que hablábamos, cómodo, de relativamente confidencial, privado, también es cómodo la situación de, bueno, no me tengo que desplazar, ¿no? No tengo que perder el tiempo. La realidad es que esa es otra de las cuestiones del trabajo en terapia. El paciente se desplaza y entonces pues, pierde una hora de desplazarse más la hora de terapia y todo eso al final es parte del trabajo, pero acá también nos podemos ahorrar esa parte y tener la facilidad de decir, ya es hora, mando mi mensaje, toco el timbre virtual y ya estoy listo. Es bastante interesante. Y no sé si quieres contestar esa o me la dejas. Dice Gerard Aguirre, ¿qué pasa cuando se necesita aplicar psicometría? Esa te la voy a dejar toda, profe, por una cuestión, mi querido Gerardo, y es que en el psicoanálisis no aplicamos pruebas. Entonces, como no le ponemos una hojita y le pedimos que dibuje algo, le pedimos que nos responda un test, como no tenemos que hacer eso, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Creo que esa pregunta la puede responder mejor el profesor Omar. Bien que sabe Jesús, solo que se quiere mantener muy purista el día de hoy. No se preocupen. Te comento algunas cosas con la psicometría. La psicometría jamás ha estado peleada con el entorno virtual. La psicometría, de hecho, ya hace mucho que se integró al entorno virtual. Y te pongo dos contextos que yo he visto en esta situación. El que ya venía de antes era en donde al final hay un montón de software, de los más conocidos Psicosoft, que es donde tenemos todas las pruebas y entonces de hecho es un software. Creo que ya nos abandonó. Es un software muy padre donde se puede aplicar tanto aquí, yo tengo en mi compu, se utiliza mucho también en el formato laboral, justamente porque necesitan la aplicación rápida. Voy para allá. Bueno, ahorita ese te la va a contestar Jesús. Vienen para acá para laboral, hago la entrevista y aquí aplico las pruebas, pero la mayoría de las empresas, incluso con estos software digitalizando las pruebas psicométricas, ahora te mandan un link y te dicen, ahí está tu link, contéstalo y se acabó el asunto. En cuanto a pruebas proyectivas, también se aplica. Y otro formato que curiosamente yo he revisado es la aplicación de manera digital, donde se dan las instrucciones. Necesito que tengas una mesa, que esté relativamente lisa, que tengas un lápiz, un lápiz del número 2, como el que traigo aquí, una goma, y entonces le das la indicación. Te voy a pedir que dibujes una persona lo mejor posible. Y en cuanto termina, pides una foto. Y entonces de repente utilizas dos herramientas al mismo tiempo, no solo la cámara, sino el celular. Que se me fue por ahí, pero creo que eso es uno de los grandes retos también de la parte virtual, entender que estas cosas siguen siendo privadas y que sigue habiendo no me van a hackear el celular y se van a llevar todas mis pruebas, ¿no? Ese es el cuidado. Pero no hay ninguna bronca. Las pruebas, yo ando con todo, las pruebas ya estaban, ya estaban aquí, no es algo que se integre, funcionan de la misma forma que funciona la prueba que aplico aquí, obviamente con algunas cuestiones. Digo, en una prueba de CI, por eso los ponen tanto el cronómetro, pues no puedo vigilar que no hagas trampa. Pero la realidad es que eso me lo dan las pruebas proyectivas para saber si vas por ahí o no. Vale. Sí, totalmente. La psicometría, ¿no? O las pruebas ya sea proyectivas, los test psicométricos, ya existían de manera digitalizada, ya se aplicaban de manera virtual, incluso mucho antes de que la psicoterapia se consolidara en este medio. Entonces, ese realmente no es ningún problema para los que aplican pruebas.
Y siguiendo la línea, Fernanda, respondo tu pregunta. No queremos entrar en polémica ni hablar de los que no están, ¿verdad? Te voy a hablar desde mi experiencia personal, profesional. Yo no aplico pruebas de ningún tipo con mis pacientes. Yo no aplico. Entonces, ¿por qué? Porque yo trabajo con una herramienta en la cual en mi ejercicio no necesito aplicar un test para saber un nivel de IQ, no necesito aplicar un test para entender a rasgos o estructuras de la personalidad. Entonces, pues, tal vez sí tengan base psicoanalítica, pero un servidor no utiliza esas herramientas. Ahí los que las utilizan, pues serán los que, los que las apliquen, y creo que la respuesta ya fue dada, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no se puedan aplicar pruebas, ni estoy diciendo que desde el psicoanálisis no se aplican. No dije eso, tengo que mencionar, en mi ejercicio particular no son aplicadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no las necesito. No las necesito yo. En otros escenarios sí se necesitan, ¿sale? Qué bueno, ya va a ser intervención. Una cosita que decía Daki, aquí Jesús, que es muy cierta, las pruebas no tienen que servir en ningún momento para etiquetar. De hecho, nada de lo que hacemos tiene que servir para etiquetar. Sirve como una guía, como una base para el diagnóstico, pero jamás para etiquetar. Eso sería un error tremendo, porque se perdería todo el contexto del trabajo terapéutico cuando yo etiqueto a mi paciente y lo juzgo desde esa situación. Nada más. Quería meter eso para no dejar ese comentario al aire, que está muy bien. Ya llegó Lupita, yo creo que ya nos dijo, ya sálganse de aquí, por favor, ya nos están robando tiempo, ya nos vamos, Lupita. Ya nada más, pues traigo aquí unas espadas, tú dirás... Sí, se van a perder el vuelo. Entro para dictaminar al ganador, porque por ahí hay algunas apuestas, entonces creo que no nos podemos ir sin saber quién fue el ganador. Y así como lo tradicional de Chabelo, esto va por aplausos, entonces, ¿cómo terminar el ganador? No, pues digo, agradecerles. Yo creo que tanto Sigmund Freud como Carl Rogers están muy orgullosos de ustedes, muchachos. Creo que defendieron su postura muy bien. Por ahí a lo mejor teniendo sus reservas por no hacer más polémico el asunto, pero todo profesional, todo muy de la mejor manera profesional. Creo que este ejercicio de Genios Nocturnos rompió realmente el paradigma que teníamos de lo que iba a suceder. Fue algo muy bueno. Conseguimos un gran público, tanto aquí como en Facebook, que también nos están siguiendo en vivo. Y pues digo, abrieron ustedes espectacular, un gran tema. Sin lugar a duda, si yo pudiera resumirlo con todo lo que dijeron ambos, y además yo desde mi postura de fan y gran que utilizo yo siempre los medios digitales para la comunicación, yo considero que sí es posible la terapia virtual, pero no es recomendable. Es posible, claro que es posible, claro que se hace, claro que vamos a estar realizándola, pero no es tan recomendable por todo lo que ya venimos hablando durante estas 2 horas. Y considero que las aportaciones de todos fueron muy buenas, también las aportaciones que nos dejaban por ahí en el chat. Se hizo algo muy nutrido y pues híjole, pudiéramos aventarnos toda la noche platicando, pero sí ya andamos robando oxígeno de otras áreas. Ok. No, muchísimas gracias, Lupita. Y gracias a los que estuvieron desde el principio y hasta el final. La verdad es de que, no sé tú, Omar, pero yo estaba, diría el meme, cuando surgió esta propuesta junto con Lupita, no sé qué es lo que va a pasar, pero estoy muy nervioso. Porque dije, ¿cómo vamos a hacer esto, no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? La verdad, yo nunca había hecho esto, no sé Omar, Omar es todo un influencer tal vez en su espacio, pero yo la verdad nunca lo había hecho. Espero que más allá de que les haya gustado, espero que hayamos ambos podido contribuir
en algunas dudas, en algunas cuestiones que podrían tener, ¿no? Y bueno, ya más de alguna vez, sobre todo los alumnos, querían un frente a frente, entonces, espero que haya sido de beneficio para todos. Perdón que te interrumpa, pero aparte te cuento más que Jesús cuando le hice la propuesta fue como de no, es que yo no soy tan activo en redes sociales. Ese es Omar, y por Dios. Sí, claro, Jesús. Es una mentira en toda la extensión. Entonces, si alguien está activo en redes sociales, aquí es Jesús. Todos los días tenemos publicaciones de Jesús. Pues, ¿qué más? Aprovecho para despedirme. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad, justo yo decía, invitaba a los alumnos y les decía, no sé qué va a pasar, pues se va a poner bueno. Entonces, vayan, está interesante, se va a poner chido, chistes va a haber. Entonces, creo que cumplimos. Y yo creo que aquí la ganadora realmente será Lupita, porque si te fijas, ella es la que llegó a decir, órale, párenles su relajo y ya vámonos. Entonces, yo creo que ella es la que gana en este encuentro. Siempre hay una Lupita ganadora en cualquier debate. Sí, siempre va a haber una Lupita que gana. Y creo que por acá dicen otra y otra, creo que Jesús y yo, bueno, voy a hablar por mí, pero creo que se va a extender. Encantadísimos, creo que se pueden hacer otros ejercicios parecidos, pero pues dirían por ahí, el tiempo pasa cuando te diviertes y yo no me he dado cuenta que ya son casi las 10 de la noche. Gracias por su apoyo, por su asistencia, evidentemente, y pues cuando gusten, creo que aquí estamos listos. Pues muchísimas gracias a ambos de parte de la Universidad Montreal. Agradecemos, recuerden que Genios Nocturnos es el proyecto de divulgación universitaria impulsado y creado por Universidad Montreal, el cual tiene como objetivo precisamente esto, poner temas de debate y contribuir al conocimiento más allá fuera del aula. Ya vendrán otros temas, sería bueno algo mercadólogos versus psicólogos o algo así, o diseñadores, o a ver qué podemos hacer. No, ni empieces, porque sabes perdiendo, Jesús, tú sabes. Pero sí, sería bueno implementar otros temas, y pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión de Genios Nocturnos, y a seguir dándole con esto de la pandemia. Saludos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final. Gracias. Gracias. Bonita noche.